La historia de la caída de Lucifer es una de esas que estimula la imaginación y la reflexión. Imagina un escenario celestial, donde los ángeles vivían en armonía en el cielo, cada uno con su función, y todo estaba en paz divina. En este lugar brillaba un ángel llamado Lucifer, cuyo nombre significa portador de la luz. Era increíblemente hermoso y poderoso, como si estuviera hecho de la propia luz divina. Sin embargo, algo sucedió en el corazón de este ángel. Lucifer empezó a creerse demasiado, a mirarse a sí mismo y a sus habilidades, pensando que merecía más. Su belleza y poder comenzaron a envenenar su mente, y comenzó a nutrir un deseo de igualarse o incluso superar a Dios mismo. Aquí es donde la cosa se complica. Lucifer, movido por esta ambición desmedida, comenzó a influenciar a otros ángeles a unirse a él en una rebelión contra Dios. Quería ser el jefe, el número uno, y algunos ángeles ingenuos se sumaron a esta idea. Así comenzó una especie de guerra celestial, un conflicto entre la voluntad divina y la ambición egoísta. Es importante entender que, según las tradiciones religiosas, Dios es visto como la suprema fuente de bondad, amor y justicia. Desafiar este poder supremo era impensable, pero Lucifer, cegado por su propia soberbia, siguió adelante. La rebelión de Lucifer desencadenó un conflicto en los cielos, y esto no podía pasar impune. Dios, como el árbitro supremo, no toleró la desobediencia y la rebelión. Lucifer y sus seguidores fueron expulsados del cielo, cayendo en desgracia y siendo conocidos como demonios o, más específicamente, Satanás. La interpretación de esta historia varía en las diferentes tradiciones religiosas. En el cristianismo, por ejemplo, Lucifer está frecuentemente asociado con la serpiente que tentó a Adán y Eva en el jardín del Edén. Mientras que en el judaísmo, la figura de Satanás se ve más como un fiscal celestial que prueba la lealtad de las personas a Dios. Este mito es mucho más que una simple narrativa. Se ha convertido en una alegoría poderosa sobre los peligros de la arrogancia, del deseo excesivo de poder y de la rebelión contra lo divino. Además, a lo largo de la historia, artistas, escritores y filósofos han explorado esta historia como una forma de entender aspectos más profundos de la condición humana y de la relación entre el bien y el mal. Bueno, ahora vamos a adentrarnos en un territorio filosófico y teológico fascinante al discutir la caída de Lucifer. Este relato no trata solo de un ángel rebelde, es un portal para reflexiones profundas sobre el papel del mal, el libre albedrío y la existencia del mal en nuestro mundo. Entonces, imagina que estamos a punto de explorar un rompecabezas complejo, y cada pieza es una cuestión filosófica o teológica que la historia de Lucifer nos ofrece. Comencemos con el papel del mal. La historia nos presenta la idea de que el mal no es simplemente una fuerza externa, sino algo que puede surgir incluso entre seres celestialmente poderosos. Lucifer, inicialmente destinado a ser una criatura de luz, se transforma en un ser asociado al mal debido a sus elecciones. Esto nos lleva a cuestionar si el mal es inherente a ciertos seres o si es una elección que cada uno de nosotros puede hacer. ¿Es el mal una presencia constante o algo que se manifiesta a través de nuestras decisiones? Ahora, pensemos en el libre albedrío. Lucifer, al rebelarse contra Dios, está, de alguna manera, ejerciendo su libre albedrío. Elige desafiar la autoridad divina en busca de independencia. Esto nos lleva a cuestionar hasta qué punto podemos ejercer nuestro libre albedrío sin infringir límites éticos o divinos. ¿Cuál es el equilibrio entre la autonomía individual y la obediencia a una orden superior? La historia de Lucifer nos hace reflexionar sobre la responsabilidad que viene con el poder de elección. ¿Y la existencia del mal en el mundo? Aquí podemos considerar la caída de Lucifer como un punto de origen para la entrada del mal en el universo. Pero, al mismo tiempo, esto nos lleva a pensar si el mal es una fuerza externa que nos afecta o si es algo que todos llevamos en nuestro interior. La historia de Lucifer sugiere que el mal puede ser una elección consciente, una rebelión contra lo que se considera divino y bueno. En el centro de esta narrativa
está la pregunta más amplia sobre la naturaleza del bien y del mal. ¿Qué define estos conceptos? La historia de Lucifer sugiere que el mal no es simplemente una fuerza contraria al bien, sino algo que puede surgir incluso entre aquellos que originalmente eran buenos. Esto desafía nuestras concepciones tradicionales y nos lleva a cuestionar si el bien y el mal son absolutos o relativos. Estas preguntas, inspiradas por la caída de Lucifer, se entrelazan en un diálogo profundo entre fe, ética y filosofía. La historia del ángel caído no es simplemente una narrativa antigua. Es un espejo que nos invita a mirar nuestras propias elecciones, a comprender el papel del mal en nuestras vidas y a explorar los límites de nuestro libre albedrío. Al sumergirnos en estas reflexiones, descubrimos que la historia de Lucifer es mucho más que una narrativa religiosa. Es una invitación a cuestionar, aprender y entender la complejidad de nuestra propia comprensión sobre el bien y el mal. En muchas tradiciones, Lucifer es visto como el arquetipo del libre albedrío, de la voluntad individual que desafía las reglas impuestas. Se convierte en una representación vívida de la capacidad humana de elegir por sí misma, incluso si eso significa oponerse a lo que se considera divino. Es como si Lucifer personificara la eterna lucha entre seguir obedientemente las normas establecidas por una autoridad superior, Dios, en este caso, y la búsqueda de autonomía y libertad de elección. La caída de Lucifer, entonces, no es solo la caída de un ángel, sino la caída simbólica de cualquier persona que elige desafiar el status quo, desafiar las expectativas impuestas. Se puede ver en esta historia una invitación a reflexionar sobre los límites del libre albedrío y las consecuencias de esa elección. La metáfora va más allá del cielo celestial. Se infiltra en varias culturas y religiones, adquiriendo nuevas formas, pero manteniendo el núcleo de la narrativa. En algunas tradiciones orientales, por ejemplo, vemos figuras que desafían las normas celestiales en busca de iluminación personal. Estos son los Lucifers de sus historias, desafiando lo divino para buscar una comprensión más profunda de la existencia. Al explorar esta metáfora, se nos invita a cuestionar no solo las acciones de Lucifer, sino también las razones detrás de sus elecciones. Puede interpretarse como un llamado a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, sobre cuándo desafiamos o seguimos las normas que se nos presentan. Así, la historia de Lucifer trasciende su origen religioso y se convierte en una herramienta filosófica, una alegoría para los dilemas humanos universales. Nos recuerda que, en medio de la obediencia y la autoridad, siempre hay un espacio para la búsqueda individual de significado y la difícil tarea de equilibrar el libre albedrío con las responsabilidades impuestas por los estándares divinos. A lo largo de la historia de la literatura, la historia de Lucifer ha sido una rica fuente de inspiración. John Milton, por ejemplo, en el épico Paraíso Perdido en el siglo XVII, le dio a Lucifer una dimensión trágica. Aquí, Lucifer es retratado como un ser caído, pero también como un antihéroe complejo, desafiando la autoridad divina en busca de libertad. Esta obra ha influido en innumerables escritores, dando forma a nuestra visión cultural de Lucifer. Cambiando a las pantallas, los artistas a lo largo del tiempo han explorado la caída de Lucifer como una narrativa visual poderosa.